this is the Cuban delegation to the UN Commission on the Status of Women. They are representatives of the Cuban Federation of Women. Just last week, they participated in the 9th National Congress of the FMC, which took place last week in Cuba. And we have here with us this evening, we have Yanira Copper, Maritza Gonzalez, who works in the FMC's International Affairs Department. We have Serena Acosta Brooks, who's a member of the FMC's National Secretariat and is a deputy to Cuba's National Assembly. She is from Santiago and has worked as a livestock specialist on a cooperative farm. And then we have Yamila Gonzalez Ferrer, who is the secretary of the executive board of the National Union of Cuban Jurists. And then Yanira Cooper is the FMC's Director of International Affairs. I mentioned her name earlier. And our translator starting off for the evening is Martin Copel. Later on, he will switch over with Seth Galinsky, who is here with us. So we're going to start the program. Bueno, buenas tardes. Good. Y le agradecemos esta invitación que han hecho con nosotras que estamos hoy aquí en representación de Cuba. Good evening, and thank you for the invitation to be with you here this evening representing the Federation of Cuban Women. Bueno, primero comunicarles por qué nos encontramos acá. First, to explain to you why we find ourselves here. Estamos participando en la 58 sesión de la Comisión Jurídica y Social en Naciones Unidas. We're participating in the UN 58th Commission on the Status of Women, donde se está evaluando como tema principal uno de los objetivos de desarrollo del milenio. One of the main topics is evaluating the Millennium Development Goals, que corresponde al tema de la igualdad de la mujer y el empoderamiento. And in particular, igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. In particular, gender equality and empowerment of women. Y bueno, de una manera general se están evaluando los 8 objetivos de desarrollo del milenio. And so all 8 Millennium Goals are being evaluated. Que están centrados fundamentalmente, uno de ellos, en la eliminación de la pobreza. And they include the goals of eliminating poverty. Otro relacionado con la salud materna. Another goal relates to maternal health. Otro relacionado con la enfermedad del VIH-Sida, la tuberculosis y la malaria, la eliminación de ellas, de esas enfermedades. Another goal is on the elimination of HIV, tuberculosis, and malaria. Otro con la educación preescolar, con la educación escolar. Another has to do with education. Que como bien planteamos en Naciones Unidas el día que nos correspondió nuestra intervención por el país. And as we explained when it was our turn to speak on behalf of our country, referimos que Cuba no tuvo que esperar por los objetivos de desarrollo del milenio. That we explained that Cuba did not have to wait to fulfill the Millennium Goals para dar tratamiento a cada uno de ellos. To take up each one of these. Pues desde el propio proceso desde el propio triunfo de la Revolución Cubana. Because right from the victory of the Cuban Revolution, el primer programa que desarrolló nuestra revolución fue precisamente el de la igualdad de la mujer. The very first program developed by the Cuban Revolution was women's equality. Hoy, como parte del trabajo propiamente de la Federación de Mujeres Cubanas y teniendo en cuenta sus objetivos de trabajo, and today is part of the work, the central work of the Federation of Cuban Women. Uno de ellos ha estado dirigido, es decir, uno de los objetivos fundamentales está dirigido a la defensa de la revolución. One of the main goals of our organization is the defense of our revolution. Otro, a lograr la igualdad plena de derechos y oportunidades de la mujer cubana en la vida económica, política y social. Another is achieving the full and equal rights, opportunities in the political, economic, and social fields for women. Y un tercer objetivo que es el trabajo con la familia. And the third goal is our work with families. Y
Es importante decirle que, bueno, acabamos de culminar con nuestro 9º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, I should mention that we've just completed the 9th National Congress of the Federation of Cuban Women, donde se hizo una evaluación del trabajo desarrollado durante estos últimos 5 años where we evaluated the FMC's work over the past 5 years, y nos permitió no solamente evaluar los avances que hemos tenido, and we were not only able to evaluate the progress that we've made, sino también dificultades en las que debemos continuar trabajando. but also difficulties that we have to continue to work on. Por tanto, hoy la Federación de Mujeres Cubanas como organización femenina And as a result, the FMC, as a women's organization, tiene como retos fundamentales has as its primary challenges continuar trabajando en el ámbito familiar continuing to work in the area of working with families para lograr una mayor participación de los hombres y las mujeres en las actividades cotidianas del hogar. and to achieve a greater participation of both men and women in the daily tasks in the home. Estamos ahora en un momento, es decir, el país vive un momento crucial, que es un momento de modelo de actualización, de nuestra actualización del modelo económico. Our country is going through a very crucial moment now as we seek to update our economic model, Donde las mujeres también tenemos una participación activa. in which women have a very active role and participation. Hoy, a partir de las posibilidades que se ha creado en el trabajo por cuenta propia, las mujeres representan un 29%. Today, with the openings the opportunities that have opened up in the area of self-employment, women represent 29% of self-employed workers, Los que nos dice también cómo vamos accediendo y cómo vamos teniendo una mayor autonomía económica. which tells us how women are gaining access and are achieving greater economic autonomy. Fue aprobado también el decreto ley 300, Also, we discussed the approval of the law decree number 300, que es el relacionado con la entrega de tierra en usufructo, which has to do with making available the use of land. y también tenemos un número importante de compañeras y compañeros también incorporados a esta actividad. And we have here too a good number of women as well as men involved in this land program. Esto nos dice cómo la política, es decir, cómo todo el trabajo y todo el avance que ha venido teniendo la mujer cubana And that tells us that all the work and advances that have been made by Cuban women está respaldado por la voluntad política que ha tenido nuestro gobierno desde el propio enero del 1959. Has been backed by the political determination and support of our revolutionary government right from the beginning on January 1st, 1959. Bueno, ahora le voy a dar la posibilidad a otra compañera Now I'll give an opportunity to another compañera to speak, para repartirnos así el so, intercambio. so we can share a little bit our exchange with you. Bien, bueno, reitero, mi nombre es Yamila González, como ya habían hecho la presentación, Sí, my name is Yamila González. y represento en este grupo, en esta delegación, a las mujeres juristas de Cuba, And I'm representing, as part of this delegation, women jurists vinculadas estrechamente al trabajo de la organización femenina de la Federación de Mujeres Cubanas, and its work which is closely tied to the work of the Cuban Women's Federation. desde nuestro vínculo de ya de muchos años en el trabajo de tanto de la superación profesional de los juristas en los temas de género, And that's work that we've been carrying out jointly for many years in terms of the professional advances and training of legal professionals, como también en contribuir a incrementar y mejorar la cultura jurídica de la población, en particular de las mujeres. and that also includes raising the cultural level, the educational knowledge in the Cuban population, and especially among women, about our legal system.
con el objetivo que es para que, o sea, sepan ejercer mejor sus derechos, conozcan mejor las leyes que las protegen y que promueven su avance. With the goal of getting a better knowledge of exercising their rights, to know the laws that benefit them. El sector jurídico en Cuba está muy feminizado. The legal field is very, has a lot of, it has a strong feminine, women's component, female component. Somos más del 70% de los jueces del país. We represent more than 70% of the judges in our country, Más del 72% de los fiscales, more than 72% of the prosecutors, el 65% de los abogados litigantes more than 65% of litigating lawyers. y bueno, por supuesto, esto es uno de los logros principales de nuestra revolución y del trabajo de la organización femenina durante todos estos años. And of course, this is a product of the gains of the Cuban Revolution and our organization over all these years. Y por supuesto, estamos trabajando intensamente de conjunto para que o sea, todos los profesionales del derecho se capaciten de una manera mejor en estos temas para que puedan impartir justicia en mejores condiciones. And so we've been working intensely with the legal professionals in our country to make them more capable of administering justice in our country. También, bueno, ya Surina hablaba de nuevas legislaciones que se han venido aprobando Surina mentioned new laws that have been adopted y que benefician ampliamente a que la mujer se integre en la actividad productiva, en la actividad económica del país. Laws that have benefited women's greater integration into productive and economic activity in our country. Igualmente se modificó recientemente el Código de Trabajo, Recently, the labor code was modified, donde se ha perfeccionado todo el sistema de protección a los trabajadores where measures to protect workers, protective measures for workers were improved, y donde por supuesto las mujeres mantienen los derechos que ya han conquistado a lo largo de estos años. in which women maintain the rights that they have won on the job over all these years. Y también se perfeccionan todos los mecanismos para que los trabajadores y las trabajadoras puedan ejercer sus derechos, es decir, cuando tienen cualquier conflicto, en fin, que se ha profundizado mucho mejor en este trabajo, en esta nueva legislación. And with this law, it allows workers to a greater ability, both women as well as male workers, to be able to exercise their rights on the job and when in cases of conflicts on the job and be in a better position. Estamos trabajando también en las modificaciones, en el perfeccionamiento de nuestro código de familia, de nuestro código penal. We are also working to modify and improve our family code and our penal code. Y donde la Federación de Mujeres Cubanas, con su iniciativa legislativa, juega un rol importantísimo. And the Federation of Cuban Women, with its legislative initiatives, is playing a very important role in this. En junio del año pasado también se reevaluó, se hizo una tercera evaluación del Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing. In June of last year, we did an evaluation, a third stage of evaluation of the National Action Plan coming out of the Beijing Conference. Que es el acuerdo del Consejo de Estado, donde aparecen todas las cuestiones que todavía son desafíos para el avance de la mujer en nuestro país. Which came out of the Council of States plan in confronting the challenges for women in meeting these goals. Por ejemplo, se trató con mucha fuerza el tema del acceso de la mujer a cargos de dirección. For example, a lot of attention was given towards the question of advancing women in leadership positions. Las acciones y mecanismos legales que se deben perfeccionar para proteger mejor a las víctimas de violencia intrafamiliar. To improve the actions and the mechanisms to protect women in cases of family violence, domestic violence. Todo también el perfeccionamiento relacionado con las estadísticas relacionadas con el avance de la mujer.
improving the system of statistics that has to do with women's status. Voy a dejarlo hasta aquí, más o menos he dado una panorámica general y para darle paso a mis otras compañeras y después dar más tiempo al intercambio, que es realmente lo que da más riqueza a este momento. I'll stop here, having given you this brief general view, so my other compañeras can speak some more and to have time for a rich exchange with you. Bueno, buenas noches. Good evening. Yo no voy a dar cifras. I won't- Ya mis compañeras hablaron de las cifras, de los acontecimientos. I won't give you statistics. My compañeras have already given you some statistics and talked about some of the actions taken. Simplemente lo que quiero expresar es que para mí es de mucha satisfacción poder reencontrarme con amigos y amigas de Cuba. Just to reiterate my great satisfaction to be able to meet again with friends of Cuba. Que como ustedes conocen, desafortunadamente nada más que nos podemos ver una vez al año, Unfortunately, we're only able to see you once a year debido precisamente a las restricciones de visados que nosotras enfrentamos. due precisely to the the restrictions on visas that we're able to obtain to travel here. No obstante, en la participación nuestra en la Comisión de la Mujer, que tiene un periodo de 15 días, But over the course of the deliberations of the Commission on the Status of Women, which lasts 15 days, siempre vamos a encontrar un espacio para poder reunirnos con nuestros amigos, we always find time to meet with our friends. porque consideramos que ustedes son personas muy importantes, We- que desarrollan un trabajo muy importante en cuanto a la solidaridad con Cuba. Because we consider that you play a very important role, do very important work in solidarity with Cuba. Y conocemos del trabajo que pasan para poder conseguir un espacio para reunirnos, And we know how difficult it is even to get a space, a location to be able to have a meeting such as y de this. la movilización que realizan para poder concentrar personas que estén interesadas en conocer más sobre nuestro país. And to mobilize resources and efforts to gather people here, to people who are interested in knowing more about Cuba. Y conocer fundamentalmente del trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas. And to learn about the work of the Cuban Women's Federation. Por eso, para no dilatar más, si tú querías decir algo más. So to not take more time, I'll pass it to Yanira. Bueno, voy a reiterar las buenas tardes I'll reiterate good evening to all of you. y al mismo tiempo creo que no está de más de verdad agradecerles a todos ustedes que desde el mismo corazón del imperio están contribuyendo con su solidaridad por nuestra causa. And to thank you for the fact that here in the heart of the empire, you continue the work in solidarity with Cuba. Sobre todo en momentos en que la subversión promovida desde los grandes círculos del poder imperial se hace cada vez más fuerte contra nuestro país. Precisely at a time when the subversive efforts by the great empire against our country have increased. Promoviendo y destinando grandes recursos financieros para desestabilizar la revolución, And mobilizing the U.S. government mobilizing enormous economic resources to destabilize the Cuban Revolution, y apostando a que cuando no esté nuestra generación y dirección histórica, la revolución caiga. and their goal is based on their hope that when our historic leadership is no longer there, that the Cuban Revolution will collapse, will fall. Pero no obstante, desde nuestra organización, desde cada uno de los cubanos y cubanas de verdad
y a través del apoyo y la solidaridad de ustedes estamos conscientes que la revolución seguirá adelante. However, with the work of the Federation of Cuban Women and with the work of every true Cuban man and woman, and with your solidarity, the Cuban Revolution will continue. Solo para darle la posibilidad a ustedes de cualquier pregunta que nos quieran hacer, sí decirles que hemos avanzado, pero nos quedan muchos desafíos en estos nuevos y difíciles tiempos que nos ha deparado la historia. Just to say, so we have time for your questions, that we have made progress, but we face enormous challenges in these times that we're confronting. Son muchos los retos. In these difficult times. Son muchos los retos, incluyendo en la lucha por la igualdad plena de la mujer. There are many challenges, including in achieving full equality for women. Pero estamos dispuestas y dispuestos a enfrentarlos But we are willing to face up to those challenges, para fortalecer a nuestra sociedad. to strengthen our society. Entonces, muchísimas gracias una Thank vez you very más much. por esta posibilidad que nos han dado. Thank you very much for this opportunity that you have given us. Y también quisiera aprovechar este momentico And I just want to take advantage of this moment antes de brindarles este espacio para intercambiar, porque no quería dejar de reconocer el esfuerzo que realiza la editorial Pathfinder, el esfuerzo de Merialis, de Martín y de todo su colectivo. I didn't want to miss the opportunity to recognize the efforts that are made by the Pathfinder Press, compañera Mary Alice Waters, Martín Copel, para promover la obra de la mujer cubana in promoting the work of Cuban women y la causa de nuestros héroes cubanos prisioneros en cárceles del imperio. and the cause of our heroes who are in jail in the empire's prisons. A ellos y a todos ustedes nuestro eterno agradecimiento. Our eternal gratitude to them and to you. I just wanted to know, how do the men react to a woman empowering themselves in Cuba? How are they? My question is, you can see here in the room there aren't that many young people, and my question is, how do young people, men and women, view the revolution? How are they going to Involved, how are they going get involved after the current generation of leadership is no longer us? Serena mentioned the program to bring land into cultivation and to draw both women and men into cultivation in Cuba. And I just thought maybe Serena could say a little bit more about that program, how it's working and so on. So Steve, that's basically about land reform. My question also has to do with the economic struggles that are going on now. In the capitalist press in the United States, the emphasis is always on the number of Cubans that are able to start businesses, retail businesses, and so on. And as important as that is, one of the things that I think is stressed the most in Cuba is the revitalization of industry, the building of new industries. And I'm wondering, how is the integration of women, many of whom were driven out of some of these jobs that disappeared during the worst of the special period, how are women being integrated into industry now? And also, I would include in that the question of land, which you started on. Women are starting to reclaim land. If you could go into more detail, especially on industry and agriculture. Thank you. How the woman's focus is strengthening the family, whereas in this culture, most of it is strengthening the woman's career. Maintaining your victories. Y mantener sus victorias. Yeah, like we had a civil rights struggle here. We Nosotros made tuvimos gains, una lucha de derechos civiles aquí, hicimos avances, but we had nothing in place to maintain our gains. pero no tuvimos nada para mantener esos avances. So they can elaborate on that.
Vamos a comenzar aquí por la primera pregunta. Dice, ¿cómo reaccionan los hombres al empoderamiento de la mujer en Cuba? We're going to start with the first question, how do men react to the empowerment of women in Cuba? Lo más importante es que ha sido parte de la estrategia política de la revolución The most important thing is it's been part of the political strategy of the revolution. diseñar políticas dirigidas a, primero, la preparación de la mujer, To have policies directed, first of all, towards preparing women, por otro lado, a emplear y que la mujer acceda al empleo, to make sure that women have access to employment, y que la mujer se empodere en los diferentes niveles de toma de decisión. and that women have power at all the different levels of decision making. No ha sido una tarea fácil, It has not been an easy task, pero hoy tenemos hombres y mujeres diferentes, but today we have men and women who are different. porque se ha demostrado en la práctica que las mujeres tienen las mismas posibilidades y capacidades para dirigir que los hombres. Because it's been shown in practice that women have the same possibilities and the same capacities as men do. Y una cosa muy importante, en Cuba, por ejemplo, no hay leyes de cuota como existen en otros países para promover a las féminas. There's another thing that's important. In Cuba, there are no quotas for advancing women like there are in some other countries. Se ha trabajado y se ha logrado que sean los propios hombres quienes reconozcan esos valores y esas potencialidades de las mujeres. We have worked so that it's men themselves that recognize these qualities and capacities of women. Las mujeres con su trabajo, con sus aportes al desarrollo de la sociedad se lo han ganado. Women, through their own work, through the contribution that they have made to society, have won this right. Por decir una cifra pequeñita, hoy, por ejemplo, las mujeres en el Parlamento son el 48,86. For example, women in the legislature are 48.86%, and more than 39% of different leadership bodies in the country. Tenemos 8 ministras, We have 8 ministers. 42 viceministras, ¿Cuántos? 42, 8 ministras y 42 viceministras. 42. Sí. 42 vice ministers. En el Consejo de Estado, por ejemplo, hay 13 mujeres que son miembros del Consejo de Estado que representan más del 42%. And we have 13 women who are members of the Council of State. That's more than 42% of that body. Y dentro de este Consejo de Estado, de los 5 vicepresidentes, hay 2 mujeres que son vicepresidentas hoy del Consejo de Estado de la República de Cuba. ¿Dos de cuántas? De 5, And 2 out of the 5 de la dirección del of the Consejo, leadership of the Council of State are women. de la dirección de la Asamblea Nacional, que tiene 3 cargos electivos, 2 son mujeres. And of the National Assembly that has 3 elected positions, 2 of them are women. De las comisiones permanentes, que son 8 comisiones, 5 están dirigidas por mujeres dentro del Parlamento. Of the 8 commissions of the Parliament, 5 of them are headed up by women. Y en diferentes, en otras disciplinas, también las mujeres realmente han irrumpido con esa gran capacidad de dirección. And in other fields, women have entered with that same leadership responsibility. No obstante, hay que seguir trabajando al interior de la familia. Nevertheless, we have to keep working on inside the family, Porque todavía hay brechas de género because there are still gender divisions. y tenemos que trabajar para que dentro de la familia las tareas se vean como compartidas y no como ayuda por la parte masculina. And we still have to fight that within the family, it's shared tasks and not just help from the men. Y esta es una misión de las mujeres y de los hombres. And that's a mission
of men and women. Porque hay que continuar trabajando para transformar la mentalidad Because we have to keep working to transform the mentality. y eliminar esos sesgos que aún existen. And we have to get rid of those aspects that still exist. Porque las transformaciones sociales, los cambios dentro de los procesos siempre van mucho más acelerados que los cambios de la mentalidad. Because the social transformations always go faster than the transformation in the individual mentality. Y no obstante, lo logrado, como lo decíamos, tenemos que seguir trabajando, porque estamos conscientes que hay posibilidades y capacidad para que las mujeres, que son el 66,6% de los técnicos y profesionales del país, And so we still have to keep working so that the possibilities and the capacities of women, who are 66.6% of the professionals in our country, más del 60% de los graduados universitarios, more than 60% of the university graduates, incluso en carreras antes no tradicionales para las mujeres, como las matemáticas, las ciencias, and las ingenierías, also in careers that were not traditionally for women, like science, math, engineering. los porcientos de mujeres están por encima del 50% de presencia. Now it's more than 50% of women in these careers. En las ciencias informáticas son mayoría In information technology, they're the majority. y por tanto estos indicadores nos dan la medida que las mujeres pueden seguir ascendiendo a los niveles de toma de dirección. And so all of these figures show that women can continue rising for all different leadership responsibilities. Bueno, la pregunta relacionada con cuán involucrados están los jóvenes con la revolución With the question in relationship to how involved young people are with the revolution, y qué pasará cuando no esté la dirección histórica de la revolución. and what's going to happen when the historic leadership of the revolution is no longer here. Realmente la inmensa mayoría de los jóvenes en Cuba apoyan a la revolución. In reality, the great majority of young people in Cuba support the revolution. Lo que sí es cierto es que el trabajo con los jóvenes es algo muy importante que no se puede dejar de la mano. But it's also true that work with young people is very important. It can't just be allowed to slide. Porque los jóvenes de hoy, los que están hoy en nuestras universidades, en nuestros preuniversitarios, What is true, our young people today in the university and the pre-university, nacieron en la década del 90, en el llamado periodo especial. they were born in the decade of the 90s in what we call the special period. Esos jóvenes no son como nuestra generación, que también es muy joven, dicho sea de paso. They're not like our generation, which, if I can just say in passing, we're also young. Pero que tuvimos mucho más cerca el impacto de la revolución cubana en el pueblo. But we were much closer to the impact of the revolution among the people. La revolución fue un impacto tal, cambió radicalmente la situación de las personas más pobres, de las con menos posibilidades, en fin, dio educación, salud, cultura, deporte, seguridad ciudadana. So the revolution changed everything radical. It made more possibilities. It gave education, health, culture, sports, Seguridad ciudadana. and security to the citizens. Pero estos jóvenes, ya eso, cuando ellos nacieron, ya eso lo tenían, como decimos nosotros, incorporado en vena. Tenía que ser así. But when these young people were born, they had these things. You could say it was just part of their flesh and bone. They were born having these things. Y lamentablemente nacieron y han crecido en una época de serias dificultades económicas. And unfortunately, they have born and been raised in a period of time when we have serious economic difficulties. Se destruye el campo socialista, la Unión Soviética, que era nuestro principal socio económico. The socialist camp fell. The Soviet Union, which was our principal economic partner, disappeared. Se recrudece, por tanto, el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno norteamericano hacia nuestro país. The economic, commercial, financial blockade against our country by the U.S. was accelerated.
Entonces, ¿cómo llevar a esos jóvenes la esencia de la revolución? ¿Cómo además trabajar con ellos de manera tal que lo incorporen como algo que realmente es válido, como la opción más adecuada y más humana para el pueblo cubano? So how to bring the essence of this to them, how to incorporate them in the revolution, how to make them understand that this is the most valid and most humane option that we have. A esto súmese que en estos momentos todo el dinero que se está poniendo es decir, por todas las fuerzas que se oponen a la revolución cubana, están dirigidos fundamentalmente miles de millones de dólares a las mujeres, a las personas de la raza negra y mestiza y a los jóvenes. And then add to that all of the money, that the thousands and millions of dollars that's being directed against the revolution, they direct it towards women, towards those who are black, those who are of mixed descent. Y está apostando a que los jóvenes sean los que destruyan la revolución. And they are hoping that it will be the young people that end up destroying the revolution. Por lo tanto, es decir, desde la propia organización de las mujeres cubanas con las muchachas jóvenes cuando se integran, que cumplen 14 años. So that the organization of women in Cuba, working with young women as soon as they turn 14 years of age. Desde nuestra organización, por ejemplo, la Unión de Juristas, trabajando con los estudiantes de Derecho. For example, the Union of Jurists working with the law students. Trabajando con las organizaciones estudiantiles que existen y que tienen mucha fuerza en nuestro país. Working with the student organizations that have a great deal of strength in our country. Como la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la Federación de Estudiantes Universitarios. Like the Federation of High School Students, the Federation of University Students. Es decir, que efectivamente es uno de los retos más importantes que tenemos, mantener que esa juventud en su gran mayoría siga apoyando y que sean los que continúen construyendo la revolución. So that is one of the biggest challenges that we face, to maintain ensure that young people continue to be part of the revolution and that they make sure that the revolution continues. Y la dirección del país, la dirección histórica del país tiene una gran claridad en esto. And the historic leadership of our country has a great deal of clarity about this. Porque está potenciando mucho la incorporación de los jóvenes a espacios claves de nuestro país, de la economía de nuestro país, en fin, para precisamente que ellos beban de la savia de los que ya tienen la experiencia y puedan continuar la obra. And the historic leadership is making sure that young people are incorporated into all the different leadership positions in our country, in the economy, so that they can learn from the leadership that's there and use that knowledge to continue. Bueno, siguiendo el tema que planteaba Yamila, solo quería abordar que desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana, el gobierno revolucionario confió en la juventud de esos tiempos. And I just want to take off from where my compañera left off, that the revolutionary government, right from the beginning of the revolution, had confidence in young people. Que de hecho fueron los jóvenes los que fueron a alfabetizar. It was young people that were part of the literacy program. Y sacaron de la oscuridad de la ignorancia a todo al pueblo cubano que era analfabeto. And brought light into the darkness of all of the people of Cuba who had been illiterate before. Y durante todos estos años de revolución, en diferentes periodos de tiempo, and during all the different periods of time of this revolution, han sido los jóvenes los que han participado en campañas como la solidaridad. And it has been young people that have participated in the different campaigns, for example, in solidarity campaigns. Cuando han participado brigadas de médicos en diferentes países del mundo. They've been part of medical brigades to different parts of the world. Cuando han estado trabajando para que muchas personas puedan aprender a leer y escribir. They've been working so that many people can learn how to read and write. Todos estos cubanos y cubanas que están haciendo este tipo de trabajo de solidaridad
todos son jóvenes. And all of the Cuban men and women that have been carrying out this type of solidarity, they've been young people. Y todos estos jóvenes son nacidos con la Revolución Cubana. And all of these young people were born after the revolution in Cuba. Y estamos conscientes que el gobierno revolucionario sigue confiando en nuestros jóvenes. And we're conscious that the Cuban Revolution is going to continue to have faith in its young people. Bueno, como el compañero me hizo una pregunta directa, que es con relación a la producción de alimentos, Since the compañero asked me a direct question about the production of food, tenemos que partir que la base fundamental de la economía de nuestro país fundamentalmente es la agricultura. we have to say that the base of our economy fundamentally is agricultural production. Y a partir, es decir, en los últimos tiempos And in the most recent times, se han dirigido un número importante de medidas that we've taken a number of measures que vayan dirigidas a incrementar la producción de alimentos that are aimed at increasing food production para la población como un aspecto importante. for the population is a very important task. Y por tanto esto incidiría en los niveles de importación. And this has an impact on the levels of imports. Un elemento a destacar es el trabajo que ha venido haciendo la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAC, I want to talk about the work that's being carried out by the Association of Small Farmers, ANAP, a partir no solamente de su estrategia de género, including its policies towards the questions of gender, sino también con otras medidas de crear las condiciones necesarias para lograr but also to create the necessary conditions que las personas estén más motivadas so that people are more motivated a ir al trabajo directo de la tierra. to go directly to work the land. No es menos cierto que en los primeros años It's not less true that in the first years, hubo un éxodo del campo a la ciudad there was an exodus from the countryside to the city. y que a partir de todas estas medidas y de la revisión propiamente de las condiciones de trabajo And because, in particular, because of the revision of the work conditions y una mejora fundamentalmente en los salarios, and an improvement in salaries fundamentally, ha habido una motivación importante por las mujeres y los hombres de incorporarse nuevamente a la actividad agrícola. because of that increase in the salaries, there's been more motivation for both men and women to reincorporate themselves in agricultural work. Esto ha generado también que se hayan creado, es decir, que se haya pensado desde el punto de vista económico That means that from the economic point of view, en el incremento de créditos que permitan there's been an increase in credits that que las allow personas que acceden hoy a cultivar la tierra that allow people that are cultivating the land cuenten con los recursos necesarios para todas las actividades de atención cultural. to allow them to have everything they need for their cultural needs also. Y esto queda demostrado cuando hoy incorporadas a la CPA, que es las cooperativas de producción agropecuaria, And that can be seen in the cooperatives of agricultural production y las CCS, las cooperativas de crédito y servicio, and what are called the cooperatives of the service and credit cooperatives. la participación de mujeres y hombres es superior. The participation of men and women is higher. Y por tanto se está dando solución a un problema latente que tenemos, que es el de la alimentación. And that's also helping to solve a latent problem that we have, which is the question of food. Las producciones fundamentales de estos, es decir, de estas campesinas y campesinos, That is to say that the work of the men and women farmers, peasants, se dirige primeramente a la población, is directed towards the population. pero a otros segmentos importantes como es los hogares maternos, But there's another side of it, the maternal homes, los hogares de ancianos a partir de que el nivel de envejecimiento de nuestra población también se incrementa, the homes for senior citizens as the age of our population increases, a los círculos infantiles, to the child care centers. y a partir también de esto ha habido una revolución en el campo de la educación técnica y profesional. And there's also been a revolution in technical, Técnica y profesional. professional and technical education. Por tanto, se ha venido haciendo un trabajo desde los primeros años de educación So from the very first years, we've been doing work on the question of education en materia de la orientación vocacional de nuestras niñas y niños
in terms of the vocational orientation for boys and girls, a optar por carreras relacionadas con la agricultura. to encourage them to consider careers in agriculture. Estamos hablando de técnico en agronomía, We're talking about agronomists, técnico en riego, technicians in irrigation, técnico de explotación de los suelos, and technicians in the exploitation of the soil. y algo que nos parece que por historia ustedes yo sé que lo saben, And I think that the history of some of this you all know, es que cuando en el año 1960 se firmó la primera ley de reforma agraria, that in 1960, when the first land reform law was signed, la primera propiedad que entregó nuestro comandante fue precisamente a una mujer. the first land that was given to a peasant by our commander-in-chief was to a woman. Fue esa confianza que depositó en las mujeres y hombres That was the confidence that he deposited in both men and women, de que teníamos que hacer producir la tierra. Ahí es donde tenemos que mirar. that we had to make the land produce. That's where we had to be looking. Y eso ha estado presente en los discursos de nuestro líder, de nuestro general de ejército, And that has also been clear in the speeches by our Army general, cuando dice que al lugar que fundamentalmente tenemos que mirar es hacia la tierra, when he says that the fundamental place where we have to be looking is towards the land. que los frijoles nos hacen mucha, es decir, nos hacen mucha falta. That we need more beans. Si resolvemos los frijoles, la comida, If we can resolve the question of beans, of food, estamos ahorrando también al país un número importante de, es decir, de las inversiones que hacen. we're also saving a lot of money for the country for the investments that we need to make. Pero además, como algo clave en este proceso que se está revolucionando en el tema de la agricultura, But also as a key thing around the question of agriculture, es la posibilidad que también se está teniendo en la prestación de la asistencia técnica a esas tierras, is also involved with this is the question of technical assistance for working these lands. que hoy han solicitado mujeres y hombres. And for that, they're asking for men and women. Es decir, que si en un momento había un éxodo de la ciudad, del campo a la ciudad, So if at a certain moment there was an exodus from the countryside to the cities, hoy están volviendo al campo today they're returning to the land. muchas personas independientes de su profesión que tengan. Many people, independently of the profession that they happen to have. Además, algo que también se está potenciando es lo relacionado con la agricultura urbana. And the other thing that is also empowering us, it has to do with urban agriculture. Es decir, que da la posibilidad que aunque vivamos en la zona urbana, So it means that we have the possibility, even if we live in the urban zone, cualquier pedacito de tierra que tenemos, any little piece of land that we have, la explotamos, es decir, la ponemos en función de producir alimentos. we can put it to work to produce food. There was a question in relationship to people setting up their own businesses. Bueno, en la parte inicial decíamos que dentro de las medidas que se han tomado a partir de la actualización del propio modelo económico, That was one of the measures that was taken in relationship to the updating of our economic model. ha surgido el trabajo por cuenta propia, Out of that, self-employment has arisen, que ha sido además de aceptación por la población. and it's been accepted by the population. Es el trabajo no estatal, It's work that's not part of the state, pero que mujeres y hombres también están beneficiados por todas las leyes de asistencia social y seguridad social, but men and women still receive all the benefits of Social Security como se protege a los trabajadores estatales. and all the laws that protect state workers also protect them. Además, tienen el derecho a sindicalizarse. They also have the right to unionize. Y esto, por ende, hay una reanimación importante de nuestra economía. And this has helped to reanimate our economy. That's very important. Cuando hablamos de la protección de todo tipo, primero, elementos nuevos que se incorporan en el tema este del trabajo por cuenta propia, que es el pago de los impuestos, algo que no estábamos acostumbrados y que es un elemento que se incorpora. And one part of this that I'm talking about that's had to be incorporated in it, with self-employment, there's also the question of paying taxes. That's something that we've had to bring into this. Por lo tanto, a partir del surgimiento de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, So with the formation of the office, the tax office, National Tax Office, tiene entre sus funciones también la capacitación a todo ese personal, capacitación y sensibilización a todo ese personal que ha accedido al trabajo por cuenta propia. part of what they do is to train and to educate this whole layer of people that have become self-employed. En el caso específico también de las mujeres, In the specific case of women,
tienen derecho a la licencia de maternidad. They also have the right to maternity leave. Eso es un aspecto importante That's an important aspect. que además crea confianza en todos esos trabajadores And that's also something that also gives confidence to all of these workers. para cuando por una razón u otra no estén laborando en el sector estatal, So when they're not working for one reason or another in the state sector, tienen una seguridad en el sector no estatal. they have security in the non-state sector. Bueno, por eso decía ahorita que tienen derecho a la asistencia social y a la seguridad social. That's why I said they Ante have the right to accidentes, ante enfermedades, social assistance, social security están protegidos in the face of igual que accidents, los of trabajadores estatales. illness. They have the same protection that workers do in the state sector. Entonces, el reto fundamental que tenemos So the biggest challenge that we face es que, bueno, que nuestros trabajadores por cuenta propia is that the self-employed workers siguen siendo una clase importante de nuestra sociedad, una clase social importante que tributa al perfeccionamiento propio de nuestra sociedad. it's a social class that contributes to the making more to improving our society. Okay, are we finished here? On the question of the Yamila, participation Yanira, of women in the family, se lo estuvo respondiendo desde la primera respuesta. De Yanira, todas formas, answer that from the first question. tenemos que tener en cuenta que son otras características históricas sociales concretas las que tiene nuestro país, We have to understand that these are concrete social, economic traditions in our country que facilita también que la mujer juegue un papel importante en la formación de la familia. that allow women to play an important role in the formation of, and forming of a family. Y que ha sido reconocido además en nuestro último censo de población y vivienda, And that this has been reflected in the most recent census of housing and the family, de población y vivienda, of the population and housing, a las mujeres como jefa de hogar, aún y cuando en esos hogares estén hombres. of women who are the head of the household, even in families where there are men present. No solamente por los ingresos económicos que tenga, Not just because of the economic income that they have, sino por ese nivel de orientación, de dirección but because of their level of orientation of leadership y de autoridad que ha ganado la mujer cubana. and the authority that Cuban women have won. I'm from South Korea. I was born in South Korea, and I'm living in this country since '76. And I never knew about North Korea, even I'm from South Korea. And now I'm listening to the interpreter thinking about my North Korea. Two countries very similar. They survived. They succeeded a revolution. They survived amazingly American empire. I don't know how. It's so amazing to me. Learning again and again about North Korea. Now I think the same thing. Front of the American empire, very close. How they survive. It's amazing. And I have a limited, I have a language barrier, so I couldn't understand everything. But I respect, I love you, Cuban. Long live Cuba. My question is that given the gains of women literally through every sector, particularly in government, do you envision the election of the first woman president of Cuba? And what are your thoughts about that? Vamos a dar respuestas a todas y Well- también vamos a hacer nuestras propias reflexiones, ¿no? We'll give answers to all these questions and give our own thoughts too. Bueno, aquí se habló de la juventud cubana, There was a reference to Cuban youth. se ha hablado de las jóvenes, en el caso de las muchachas. En este panel, Yamila hizo alusión con relación a lo que el gobierno de los Estados Unidos ha destinado precisamente para el trabajo subversivo dentro de la isla. And there was reference to the actions of young women, and Yamila referred to
the resources that the U.S. government spends in its subversive efforts among youth. Alrededor de 20 millones de dólares. About $20 million that it spends Para trabajar directamente to work directly en las mujeres among youth, y en las personas de la raza negra. women, and blacks. En el caso de las muchachas jóvenes, In the case of young women, esto es un reto, como decía Yamila, que this tiene la Federación de Mujeres Cubanas. this is a challenge, as Yamila said, that we in the Federation of Cuban Women have. De desarrollar un trabajo directo con estas muchachas que entran en la organización a partir de los 14 años. To develop our work among young women who begin to join the Federation of Cuban Women when they turn, as of turning 14. Porque es precisamente todo ese dinero el que está destinado para este trabajo ideológico con estas muchachas. Because all this money is used to carry out their ideological work among young women. El trabajo se realiza desde las propias comunidades, And our work is done within the very communities themselves, desde la propia estructura que tiene la Federación de Mujeres Cubanas. through the very structures of the FMC. Tenemos una estructura en la base We have a local structure, y desde ahí es que podemos lograr trabajar directamente con estas muchachas. and from that base we can do work directly with these young women. Independientemente de que también se trabaja dentro de lo que es la enseñanza, la educación, We also do work through the schools, through the educational system. se trabaja también en cómo manejar las redes sociales, We also do work in terms of how to deal with the social networks. porque miren, el que tiene el desconocimiento de las nuevas tecnologías puede caer innecesariamente en esta atracción de las redes sociales, Those who don't have knowledge about the new technology can fall into the traps of the social networks. y eso es un problema para nosotras. And that's a problem for us. Ustedes conocen que en Cuba el acceso a Internet, el ancho de banda es muy limitado. As you know, in Cuba, in terms of the access to the internet, the bandwidth that we have available is very narrow. Y esa es la razón, por ser tan limitado, que se ha puesto en manos de las instituciones escolares, And because of those limitations, the access to the internet has been put in the hands of the school system, para que sean los jóvenes los que les puedan dar un mejor uso a estas nuevas tecnologías, esos jóvenes que están en nuestros centros educacionales. so that young people in our in our schools are able to use this new technology. La Federación de Mujeres Cubanas también cuenta con casas de orientación a las mujeres y la familia, The Federation of Cuban Women also has a network of centers, houses it's called Houses for Orientation of Women and Families. que estas casas son visitadas en su mayoría por personas muy jóvenes. And these houses, these centers are visited primarily by very young women, Y no solo muchachas, sino muchachos también, es decir, hombres y mujeres. and also young men, both. Y es precisamente en estas casas de orientación que se imparten cursos de adiestramiento para todos aquellos que quieran recibir una capacitación determinada. And these houses are used to provide training courses for anyone who would like to receive training. En dependencia de las localidades donde se encuentran estas casas de orientación. Based on the different locations that the Porque no houses siempre los intereses are son iguales en todas las localidades. because that is depending on the different areas, because there are different interests depending on the different local areas. Y en cada una de estas clases, en cada uno de estos cursos de adiestramiento, siempre se dedican
10 minutos antes de comenzar esta clase para dar una orientación con relación a algo que sea de interés de la federación. And in these training courses, always for the first 10 minutes before the beginning of the course, we provide some training, some education on something that's very important for the Federation of Cuban Women. Y ahí precisamente mostramos en muchos de estos cursos de entrenamiento, le mostramos a muchos jóvenes la necesidad de la buena utilización de los medios de información, o sea, de las redes sociales. And in these courses, we show young people the importance of the good use of these social media. Sobre el tema de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, On the topic of the violation of human rights in Cuba, realmente no podemos dejar de decir que de las campañas principales en contra de la Revolución Cubana está la de crear un imaginario y el entendido de que Cuba y el gobierno cubano es un violador de los derechos humanos. the number one campaign against the Cuban Revolution, we have to say, is creating this imaginary idea that Cuba and its government in particular are violators of human rights. Para ello, sencillamente, tienen un grupo de personas, algunos jóvenes, mujeres, negros, en fin, que sencillamente han asumido la posición de mercenarios, asalariados del imperialismo, para desplegar a lo largo y ancho del mundo cualquier cantidad de mentiras. And for this purpose, they can count on a group of people that they have at their disposal, and that includes young people, women, blacks, who have assumed the role of mercenaries paid by imperialism to spread lies throughout the world. Y lo más significativo es que estas personas, que por lo general ni siquiera trabajan en Cuba, tienen todos los recursos que necesitan para viajar por el mundo. And the most significant thing is, most notable, is that these people, many of whom do not have working jobs in Cuba, have all the money in the world to be able to travel freely. Tienen todos los medios de información más poderosos a su disposición para todas las informaciones que tienen que dar. They have all the most powerful information media at their disposal to transmit their message. Ganan premios de derechos humanos tremendos por cualquier parte del mundo y que casualmente dan una cantidad de dinero a esos premios. And they get the most amazing human rights awards around the world, and of course they get the money that comes with that. Por eso, sencillamente, el pueblo cubano, que en su mayoría apoya a la revolución, no sigue a estas personas ni le presta oído a tales falacias. And the majority of the Cuban people, the Cuban people, of which the majority supports the Cuban Revolution, does not give any significance and does not believe the fallacies that they promote. Porque sencillamente el pueblo cubano sabe muy bien determinar, y es un pueblo muy crítico, porque si hay un pueblo crítico de los problemas internos que tenemos y de cómo tenemos que solucionarlos, somos nosotros. And the Cuban people knows how to determine who is who, and you're talking about a Cuban people that is very critical, especially critical about the internal problems that we face and what we need to do. Y por eso sencillamente no les hacemos el juego a ellos ni les damos ningún crédito en nuestro país. And so we simply do not play into the hands of these people. We do not give them any credit. Y por supuesto que no vivimos en una sociedad perfecta. And of course we don't live in a perfect society. Se pueden dar casos en nuestra sociedad donde se victimicen a personas, donde se violen los derechos humanos de las personas. Eso puede ocurrir. And of course it's possible that there can be cases of people that are victimized, whose human rights are violated. Pero in our jamás country. tendrá el apoyo del gobierno ni de ninguna institución de Cuba.
But those violations will not have the support of the Cuban government or any of its institutions. Y para eso están creadas las instituciones y las normas jurídicas que garanticen que las personas que violen los derechos de otras sean severamente sancionadas. And that's why we have the institutions and the legal norms that guarantee that those violations of rights will be severely sanctioned. Pero lamentablemente los logros de la revolución y todo lo que la revolución y el gobierno revolucionario hace por su pueblo, eso no tiene la misma trascendencia, ni los medios de información sencillamente le dan la cobertura que le deberían de dar. But unfortunately, the achievements of the Cuban Revolution and of the Cuban government do not get that kind of coverage, that kind of attention through the media. Porque por supuesto, al imperialismo no le interesa dar a conocer un proyecto social de justicia humano que es válido para grandes masas de la población, como ha sido en nuestra revolución y en nuestro país. Of course, imperialism has no interest in providing knowledge to other people about the system, the project of social justice that exists for the masses of people in a country like Cuba. Y cuando el compañero de Corea preguntaba que cuál es la razón, cómo es que la revolución ha podido perdurar, cómo hemos podido sobrevivir. And when our brother from Korea asked, how is it possible that we have been able to survive? Ante un enemigo absolutamente hostil, poderoso, in face of an enemy which is so hostile and so powerful. Pues sencillamente ha sido por la unidad de nuestro pueblo. It has been thanks to the unity of our people. Y por una dirección de la revolución que ha sabido estar junto al pueblo y ha sabido aunarnos a todos, que somos diversos, críticos, con muchos criterios diferentes, en torno a mantener nuestra independencia y nuestra soberanía por encima de todo. And also the fact that we have a revolutionary leadership that has been able to be close to our people and to unite our people, which is a very diverse population with different opinions and criticisms around different things, but united around the understanding of supporting our sovereignty and independence. Bueno, vamos a tratar de darle una respuesta sobre todo lo que tiene que ver con la situación de América Latina y lo de la izquierda. We'll try to give an answer about everything related to the question on Latin America and the left. Primero, agradecerle por el recordatorio de la gran heroína del Moncada, la gran heroína de Cuba, Melba Hernández. First, thank you for your recognition of our great heroine of the assault on the Moncada barracks and of the Cuban Revolution, Melba Hernández. Ella, como Vilma y otras muchas mujeres, constituyen paradigmas a seguir por las mujeres cubanas de estos tiempos. Like Vilma and many other women, she is an example for us, for many women, for all our women. Mira, hablando de la izquierda de América Latina, eso realmente ha sido algo muy interesante. So in relation to the left in Latin America, that has been a very interesting A raíz de la caída del campo socialista, se produjo desde la izquierda latinoamericana un proceso de desmotivación. As a result of the fall of the socialist camp in the left in Latin America, there was a process of demotivation, demoralization. Hubo una desmovilización de la izquierda. There was a demobilization among the left. Que también llegó a los movimientos de mujeres. And that affected the women's movements. Pero los pueblos son los pueblos. But the peoples are the peoples. Y se dieron cuenta de la necesidad de buscar alternativas para enfrentar las políticas neoliberales que fueron surgiendo y consolidándose en la región. But people were able to understand the need to search for alternatives in order to confront the
neoliberal phenomena that began to develop. En este contexto se fortalecieron los movimientos sociales. And in this context, social movements became stronger. Y frente a las políticas neoliberales surge todo un movimiento de estas fuerzas que se fueron aglutinando. And in face of these neoliberal policies, a movement began to develop and to join forces. Y se crea todo lo que tiene que ver con los foros sociales mundiales. And this led to the development of the social forums, the World Social Forums. Y dentro de este movimiento de los foros sociales mundiales, toda la región de América Latina jugó un papel fundamental. And within these World Social Forums, all of Latin America played a very important role. Cuando comenzaron a consolidarse estos movimientos sociales, el imperialismo impulsó como un acuerdo la alternativa del ALCA, la Asociación de Libre Comercio de las Américas. And when these social movements began to consolidate themselves, imperialism responded with the agreement known as ALCA, the Free Trade Area of the Americas. Y aunque Cuba fue el único país que estaba fuera de este acuerdo en América, And even though Cuba was the only country in Latin America that was outside this agreement, jugó un papel fundamental en la lucha contra este acuerdo de libre comercio. Cuba played a fundamental role in the fight against that trade agreement. Y dentro de sus países jugaron papeles fundamentales Evo Morales, And within these countries, a very important role was played by people including Evo Morales. el propio Correa, fueron impulsores de la lucha contra el ALCA en toda la región. And also Correa, they played a very important role in promoting the struggle against the FTAA. Y en las luchas contra las políticas neoliberales también jugó un papel importante Chávez en Venezuela. And in the struggle against neoliberal policies, Hugo Chávez played a very important role. En todo este proceso complejo realmente en América Latina, In this very complex process in Latin America, surgieron iniciativas de integración. we saw the development, the rise of projects for regional integration. De aquí la idea de Chávez y Fidel de la alternativa bolivariana para las Américas. And out of this came the idea by Chávez and Fidel for the ALBA, ¿cómo es? Sí, alternativa bolivariana para las Américas, The Bolivarian Alternative for the Americas, a la que se fueron sumando varios países de la región. which was joined by several countries in the region. Se dieron cuenta en la región, en muchos países, que las políticas neoliberales no eran solución. Many people throughout the region understood that neoliberal policies were not the solution, Porque los indicadores de pobreza aumentaron. because the poverty indicators rose. La riqueza se fue concentrando en unos pocos, Wealth became more and more concentrated in a como few es hands, lógico. as you can expect. Eso es lo que ellos estaban persiguiendo. That was their goal. Y se llevó a cabo en la región todo un proceso de democratización de los procesos electorales. And throughout the region, there was a process of democratic process, electoral democracy. Hubo un despertar de la izquierda, There was an awakening of the left, donde también fue muy importante el papel jugado por el Foro de Sao Paulo. and an important role was played in this by the Sao Paulo Forum, Que es el foro que reúne a los partidos de izquierda de América Latina y el Caribe. which is the forum that brings together all the left parties of Latin America and the Caribbean. Y de aquí retomo un elemento que lo decía Yamila, de cómo ha perdurado la revolución, es el factor de la unidad. And here to take up a point that Yamila made is in all this the strength that comes from our unity. Se logró
in terms of how we've been able to serve, the revolutions have been able to survive. Un proceso de movilización y unidad de la izquierda latinoamericana y caribeña. There has been a process of mobilization of unity throughout the Latin American left. Y surgieron estos partidos o estos gobiernos de izquierda en la región con una visión totalmente diferente de desarrollo de los pueblos. And through this process, governments of the left throughout Latin America arose with a different vision, social vision. Por supuesto que los grandes círculos del poder imperial, Estados Unidos, los gobiernos de derecha, de ultraderecha, no les conviene que estos gobiernos proliferen en nuestra región. And of course, for government, in the ruling imperial circles in the United States, the right-wing and ultra-right-wing governments, it's not to their benefit that these movements be successful. Y por eso lo vemos hoy en Venezuela, And todo lo que está pasando. So that's why we're seeing today everything that's going on. Lo vemos en El Salvador, también lo que han venido pasando para poder consolidar su proceso del partido en El Salvador. And we see this process too in El Salvador with the consolidation of a party. Lo que sucedió en Ecuador con Correa. What happened in Ecuador with Correa. Y esto llama la atención And that is very noticeable. De la necesidad que tenemos de defender la unidad de la izquierda en nuestra región. We see the increased need to defend the unity of the left in our region. Si estos procesos se perdieran, If these processes, if we lose these processes, le vamos a abrir las puertas al imperio. we will open the doors to the empire. Por eso hoy es un desafío So today it is a challenge consolidar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. It is a challenge to consolidate the CELAC, la comunidad, El latinoamericano y caribeña. the community of Latin American and Caribbean states, Para poder enfrentar las políticas imperiales to confront the imperial policies que quieren destruir la región. that want to destroy the region. Ahora se celebró en La Habana la segunda cumbre. In Havana, the second summit meeting of CELAC took place. Y ahora tuvimos la presidencia temporal, ahora la tiene Costa Rica. For a time, we were headed the presidency of CELAC. Now it's the government of Costa Rica. Estamos conscientes que todos los gobiernos de la región no tienen la misma mirada, ni todos los gobiernos son de izquierda, ni todos los gobiernos tienen las mismas proyecciones políticas. En eso estamos claros. We are very aware that not all governments in the region have the same perspective. They have the same left-wing perspective or social political projection. ¿Dónde está la clave del éxito? What is the key to success? En conservar la unidad desde la diversidad. To maintain our unity through diversity. Y que la lucha por la independencia, la soberanía, sea una lucha de todos y cada uno de los países de la región. And that the struggle for independence and sovereignty be part of the struggle of all countries in Latin America. Tenemos un compromiso We have a commitment, que fue la proclama de la CELAC. and that was a proclamation by CELAC. Y tenemos que luchar porque esa proclama se cumpla, And we have to fight for the fulfillment of that proclamation. para que no entre la bota del imperio So y para that que no se pierda lo que hemos ganado, que no ha sido mucho. Son pasitos, es poco a poco. To prevent that, the empire's boot from stepping in and pushing back those little gains that we've made. Que fue declarar la región de América Latina y el Caribe como una zona de paz. Which included proclaiming the region of Latin America and the Caribbean a zone of peace. Porque estamos conscientes que si la CIA desarrolla esos planes funestos que nosotros sabemos que desarrolla, Because we know that if the CIA is able to develop these sinister plans, la vida de nuestros pueblos
estarían totalmente en peligro. The life of our peoples would be in jeopardy, in great jeopardy. Y todo lo que hemos logrado hasta hoy se perdería. And all our achievements up to this point would be lost. ¿Por qué debemos abogar? Why do we need to advocate? Porque la proclama de paz de la región sea una proclama de paz del mundo. We have to fight to make this proclamation of declaring a region of peace be not only in our region but worldwide. Porque sin paz no hay desarrollo. Because without peace there is no development. Sin paz y desarrollo no podemos lograr la igualdad plena de hombres y mujeres, ni podemos lograr la soberanía, la justicia y la independencia de nuestros pueblos. And without peace and development we can have no equality between men and women. No, we cannot have the enjoyment of sovereignty, justice, and independence. Bueno, Mariali nos hacía una pregunta que fue a raíz de que informamos que nuestro Congreso culminó el 9 de marzo, el 8 de marzo en nuestro país. Mary Alice asked us a question about the recent conclusion of our Congress of the Federation of Cuban Women, which concluded on March 8th. Proceso que inició desde el año 2012, desde el año 2013, mejor dicho, del 2013. The process leading up to our Congress had begun going back to 2013. A nivel de las comunidades, que es donde tenemos nuestras estructuras fundamentales. Starting in the community, the local level, which is where we have our basic structures. Tenemos que decir que derivado de la discusión de la propia convocatoria que hizo la Federación de Mujeres Cubanas a las mujeres. And as a result of the discussions and the call that was made by the Federation of Cuban Women to all Cuban women, el mayor número de planteamientos estuvo dirigido en dos objetivos fundamentales. The majority of the proposals that came out of that discussion revolved around two fundamental questions. Un primer objetivo, la defensa de la revolución, es decir, el mayor número de planteamientos estuvo dirigido a la defensa de la revolución. The majority of ideas or proposals that were raised had to do with the defense of the Cuban Revolution. Y un segundo número de planteamientos estuvo dirigido a perfeccionar el funcionamiento de nuestras estructuras a nivel de las comunidades. And the second largest number of proposals had to do with improving the structure of the functioning of our structures in our communities. Nuestro Congreso como tal tuvo 3 comisiones de trabajo. Our Congress organized 3 work commissions. Donde se evaluó con profundidad el tema relacionado a la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer cubana. Where we had an in-depth evaluation on the fight for the equality of rights and opportunities for women. Una segunda comisión que dirigió su trabajo al fortalecimiento o al perfeccionamiento de la formación de valores de la sociedad cubana actual. The second had to do with the strengthening of the education, the formation of values in Cuban society. Y una tercera que tuvo que ver con el funcionamiento de la vida interna de la organización. And the third had to do with the improvement of the internal functioning of our organization. A partir de los elementos evaluados en las sesiones de trabajo, coming out of the work of the commissions, el Congreso abordó como esencia para el trabajo de los próximos 5 años. The Congress took on as its fundamental perspective for the next 5 years. Fue dirigido a elevar el funcionamiento propiamente de nuestra estructura y está muy relacionado con la primera pregunta que hacía el joven cuando decía del papel o del trabajo diferenciado que tenemos que tener con la juventud a partir de lograr una continuidad histórica del trabajo de la organización. And that had to do with improving the functioning of our structures, and that's very much related to the comment and question that was raised by the young man about the work para el trabajo de la organización, la continuidad histórica de la federación. About strengthening the historical continuity. Incorporar métodos, es decir, seguir incorporando métodos renovadores to continue to integrate into our functioning y atractivos methods of renewal that are attractive
para que lograr que nuestras mujeres tengan una participación activa en todo el proceso que hemos desarrollado hasta el momento actual. To improve the active participation of women in this whole process that we've been involved in. Y continuar trabajando en el ámbito familiar a partir And to continue working in the area of the families, de lograr una mayor incorporación de hombres y mujeres to achieve a greater involvement of both men and women en la vida cotidiana, es decir, en las tareas propiamente del trabajo doméstico. in the daily life of domestic work, domestic tasks. Fue un congreso que aun y cuando evaluó los principales avances que hemos tenido durante todo este tiempo, It was a Congress where not only the main advances that we've made over these years was assessed, trazó como una línea it traced a line perfeccionar el trabajo ya a lo interno. of perfecting or improving our internal work. Esos fueron los aspectos más importantes, Mariali, porque lo otro es ya más bien a la vida interna de la organización. Those, Mary Alice, were the main outlines of what we discussed. The rest had to do with our internal Se revisaron los discussions. estatutos There was a revision of our statutes, y, bueno, atemperar todas las acciones nuestras a partir del propio trabajo social, el propio trabajo con la subversión, and en el enfrentamiento a la subversión, working on the social work that we do and the work that we do in confronting subversion, en el enfrentamiento a las indisciplinas sociales. in confronting social indiscipline, Es decir, que a partir de revisar todos estos elementos, and in reviewing all of these aspects, nos permitirá lograr seguir logrando la participación consciente de las mujeres. we will be able to continue increasing the active participation of women. La compañera hizo referencia que si en un momento determinado por el propio acceso que tiene la mujer, la representatividad que tiene la mujer en los cargos de dirección, en la parte de los jueces, de la fiscalía, que si pudiéramos pensar en una mujer presidenta del país. The compañera asked a question that given the increased access of women to leadership positions such as judges and prosecutors, what about the perspective of having a woman president of Cuba? Como un interrogante dijéramos, ¿por qué no pensar en eso? ¿Por qué no pensar en eso? And we would say, well, why not? Pero lo más importante es que dirijan hombres o mujeres The most important thing is that it be led by men or women que tengan ese sentido de la igualdad who have a sense of equality y que sigan esa obra que han construido and who follow that work that has been built Fidel, Raúl y el pueblo cubano. by Fidel, Raúl, and the Cuban people. Eso es lo más importante. That is the most important criteria. Que presidente o presidenta sigan defendiendo la obra que hemos venido perfeccionando hasta el momento. Whatever the president that we have, male or female, that they continue to improve the social project that we have developed. Pero también nos dijo que con relación a la vivienda, a partir del éxodo que ahorita explicamos, del éxodo masivo que hay del campo, que hubo en un momento determinado del campo a la ciudad, She also asked a question about the housing situation, given the massive exodus from the country Dijimos to the city that occurred at a certain stage. dijimos que ahora estábamos en un proceso inverso, We said that we are now in a reverse process, que respondía también a las medidas que se vienen tomando. which is partly a result of the measures that have been taken. Y que todos sabemos que la situación de vivienda en el país es uno de los problemas más críticos que estamos presentando y que tenemos. And we also know that the housing situation is one of the most critical that we face. Que si recordamos en el año 53, en la historia me absolverá, And if we remember the words of the History Will Absolve Me that Fidel presented in 1953, dentro de los principales 6 problemas que denunció nuestro comandante en jefe, estaba precisamente el problema de la vivienda. among the 6 major problems that were posed by our commander-in-chief was the question of housing. Que aun y cuando se ha invertido una gran cantidad de dinero en la creación de edificios, los repartos nuevos que son repartos fruto del proceso revolucionario, And
you know, with all the resources that have been invested in the creation of housing, of buildings, of housing developments as a result, as a product of the Cuban Revolution, Son miles las viviendas construidas thousands of homes have been built. que ahora pudiéramos poner de ejemplo cuando pasó el ciclón Sandy por Santiago de Cuba. Just to give you an example, when Hurricane Sandy went through Santiago de Cuba, La afectación tan grande que dejó. the big impact that it had, Y hoy es importante decir cómo el gobierno revolucionario and it's important to state, given that damage, the response by the revolutionary government, a solo un año within unos 1 year, meses. 1 year and a few months from that hurricane, ha hecho una gran inversión has made a major investment para solucionar este problema. to resolve this problem. Que hoy pudiéramos hablar de que podía estar en mejores condiciones, And we could say today it could be in better conditions, pero como bien ustedes saben, este bloqueo injusto que está impuesto a nuestro país but as you know, this unjust blockade that is imposed on our country también limita also limits us el desarrollo el desarrollo de inversiones dirigidas a la construcción in increasing investments for the housing construction para seguir beneficiando a esta población. for the benefit of this population. Yo quería hacer mención a I- algo aquí I que just wanted to dijo la mention amiga Mary Alice Something that was mentioned by compañera Mary Alice con relación a los 5 cubanos que about estuvieron prisioneros y que están todavía prisioneros en cárceles de este país. about the 5 Cubans that have been in prison and those who remain in prison in the United States. Como ustedes saben, ya René y Fernando están en cielo cubano, en tierra cubana, As you en tierra cubana. As you know, today, now, both René and Fernando are back on Cuban soil, Pero están en Cuba porque han cumplido completamente su sanción. but they are back in Cuba because they completed their entire prison sentence. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos no ha reconocido su inocencia The U.S. government did not recognize their innocence, y ellos han tenido que cumplir hasta el final esta condena. and they had to serve out to the end their sentences. Tenemos todavía 3 hermanos We still en have estas cárceles. 3 brothers in these prisons. En el caso de Antonio, In the case of Antonio, con una enfermedad en su encía, una gingivitis, suffering from a gum disease, gingivitis, que no ha tenido asistencia médica. and has not received proper medical attention. En el caso de René, con una osteoartritis en una rodilla. Digo, de Ramón, disculpen. In the case of Ramon, he's suffering from arthritis in his knees, Tampoco ha recibido asistencia médica. and he has not received, nor has he received a proper medical attention. Gerardo, con su doble cadena perpetua más 15 años And we have Gerardo with his double life sentence plus 15 years, y con la limitante de no poder ver a su esposa durante todo este tiempo que ha estado encarcelado. and with the restriction that has been imposed on him, that he has been denied the right to see his wife during all this time, Porque se le ha negado la visa todos los años que la ha solicitado. because every time she's applied for a visa, it has been denied. Y me parece que hay que continuar con esta campaña de solidaridad por estas personas, por estos cubanos, que lo único que han hecho es luchar contra el terrorismo. And for that reason, I think we must continue the campaign in solidarity for the release of these five men who all they have done is to fight against terrorism. Y le pedimos aquí a los presentes And we ask all of you here today que apoyen esta campaña, to support this campaign, que divulguen esta campaña, to spread this campaign como lo han hecho hasta ahora y quizás mucho más. as you have done, and to do so even more. Próximamente, del 4 al 11 de junio,
The next major event will take place from June 4th through the 11th. Se celebrará una jornada de solidaridad en Washington. There will be a series of solidarity actions taking place in Washington, D.C. Los que estén presentes y puedan participar, sería mucho mejor. Ustedes llevan nuestro mensaje. We urge you to participate if you can and to take our message. O si no, escribir cartas al gobierno de los Estados Unidos, al propio presidente Barack Obama, And if you can't participate in the events in D.C., to write letters to the U.S. government, to President Barack Obama, para abogar por la libertad de estos 3 hombres to demand the release of these 3 men cuyas familias están sufriendo por la separación después de tantos años. whose families are suffering from the separation imposed over all these years. Sabemos que contamos con ustedes. We know that we can count on you.